Bienvenido a la aplicación para la gestión médica de Gestión Médico. Esta aplicación fue hecha en Delphi y trabaja con Microsoft Access. Fíjense la serie de tablas, que tiene una serie de tablas, tiene además una serie de relaciones. Podemos ver aquí las relaciones de la tabla, nuestra base de datos, y vemos que tenemos una entrevista médica que tiene diagnósticos, tratamientos, imágenes, evaluación. Tenemos una relación entre las enfermedades y sus síntomas, y entre las entrevistas y los síntomas que presenta el paciente, de forma tal de que en algún momento pudiéramos, a partir de una serie de síntomas, más o menos calcular qué enfermedad es la que tiene el paciente. Tenemos además una serie de datos propios del paciente, como por ejemplo el peso, la altura, datos que el paciente puede modificar, por ejemplo el tamaño de algún tipo de lesión o de tumor o de lo que sea. Pudiéramos entonces irlo guardando de esta manera en esta serie de datos y crear un mecanismo para analizarlo. También cuenta la aplicación con una serie de lo que ya se llama vocabulario, que no es más que una serie de ya predefinidas escrituras o predefinidos conceptos cuando trabajamos con cosas recurrentes. Por ejemplo, cuando analizamos una imagen que recurrentemente tiene ciertas características, pudiéramos ahorrarnos tiempo escribiendo eso a partir de este vocabulario. Igual para las evaluaciones, igual para una serie de datos se creó esta idea, esta tabla. Además de eso trabajamos con documentos Word. En realidad la gran mayoría de las personas usa Windows y como tal tiene Microsoft Access y tiene Word. Entonces eso nos ahorra mucho tener que instalar cualquier tipo de base de datos, y a partir de una plantilla que podemos crear en Word y guardar como RTF, pudiéramos entonces modificar los datos de cómo queremos que salgan nuestros informes, nuestros reportes para medicina, para ¿cómo se llama esto? Para los tratamientos. ¿Ok? Entonces tenemos por ejemplo tres formas de sacar nuestros reportes. Uno para las imágenes, tienen una serie de nombres de doctores, porque en realidad para que veas que se puede modificar tranquilamente sin necesidad, sin mucho problema, pues la modificamos directamente, una para una imagen particular, una para una serie de imágenes, una para un informe, una para el tratamiento y lo que nosotros gustemos hacer. Entonces, sin más, vamos a ingresar a nuestra aplicación, que es esto, algo muy sencillo, que tiene un listado de pacientes, y aquí tenemos una parte donde se da los datos del dueño de la aplicación, que es el doctor, y pudiéramos agregarle aquí qué sé yo, citas o cualquier otro dato que el doctor considere necesario. Tenemos entonces un pequeño club para agregar paciente, para editar el paciente. ¿Ves? Podemos modificar cualquier dato del paciente, podemos eliminar el paciente y entrevistarlo. Pero tenemos primero también un listado de enfermedades con una serie, como dijimos anteriormente, con una serie de síntomas, de forma tal de que cuando estemos haciendo la entrevista, si pudiéramos en el futuro, no está haciéndose en este momento porque no lo hice, pues, relacionar los diferentes síntomas y sugerirle al doctor qué enfermedad presenta el paciente. Entonces, estas son enfermedades que yo agregué sin mucho conocimiento del caso. Podemos entonces, fíjate, agregarle síntomas a esta enfermedad. Muy sencillo, con solo marcar y las agregamos a la artritis reumatoide. Entonces, si nosotros vemos aquí, vemos que ya tienen los síntomas de él,
aunque no tenemos ni la descripción ni las observaciones de la enfermedad. Tenemos además una serie de laboratorios que lo dividimos en perfiles, que cada perfil es una serie de pruebas. Por ejemplo, el hemograma tiene varias pruebas, el urinanálisis, el examen de heces, el perfil renal, una serie de pruebas que nosotros vamos diseñando pues para nuestro paciente de acuerdo a nuestras necesidades, y ese perfil nos permitirá entonces crear unos exámenes de laboratorio. Por ejemplo, si nosotros creemos un hemograma, tiene algo que llamamos hematocrito, hemoglobina, conteo de glóbulos blancos, conteo de plaquetas y toda esta serie de pruebas, pero nosotros pudiéramos, en nuestro caso, por ejemplo, agregarle al nuevo perfil, le vamos a agregar alguna prueba, y en el futuro, dependiendo de la aceptación, pudiéramos entonces crear, por ejemplo, para este nuevo perfil agregarle, por ejemplo, en vez de al nuevo perfil, por ejemplo, nada más tener este y este, por decir algo. La idea es que creemos perfiles particulares a nuestras necesidades como médicos. No está hecho, dependiendo de la aceptación que se le dé a la cuestión, se le va agregando. Y los que la compren en primera instancia nunca tendrán problemas con su actualización o con el precio, porque siempre va a ser el mismo. Además, los que apoyen este proyecto, si solicitan algún tipo de modificación y sirve para todos, también les sale gratis. Lo hago gratis. Entonces tenemos además el vocabulario, que es la parte más importante de que se ha considerado. Por ejemplo, los pacientes, por ejemplo, tenemos un vocabulario para las evaluaciones, podemos agregar un vocabulario podemos agregar un vocabulario para, por ejemplo, para el diagnóstico. Diagnósticos. Y entonces pudiéramos con esta categoría quedar muchísimos, por ejemplo, entonces vamos a ir al vocabulario, y yo quiero crear uno nuevo para diagnóstico, ¿verdad? Entonces creo algún diagnóstico que sea recurrente, por ejemplo el diagnóstico 1, y ya lo voy a tener. Ahora voy a crear otro diagnóstico para que veamos la cuestión. Entonces tengo diagnóstico 2. Y cuando llegue el momento de trabajar con el paciente, yo puedo tranquilamente filtrar por diagnóstico, por categoría, y digo que sea igual a diagnóstico. Le digo OK. Me dice que no está. ¿Por qué? Porque vamos a filtrar por. Vamos a quitarle el parecido, like. Tampoco está. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Filter. Vamos a crear, vamos a vaciarlo para ver. OK. ¿Cómo que se llama? Pasa que lo puse con acento, pero puedo, por decir algo, organizarlos por categoría. Y entonces, OK, cerramos aquí. Eso lo veremos en la próxima oportunidad. Y también tenemos una parte de medicamentos, donde podemos agregar diferentes tipos de medicamentos que vamos a usar en nuestras entrevistas. OK. Luego vamos entonces a ir a la entrevista. Cuando llega nuestro paciente, vamos a entrevistarlo y tenemos los datos del paciente, y podemos agregarle los antecedentes médicos, podemos agregarle una enfermedad de la que ya hemos creado, cuándo le pegó, si es hereditaria, y vamos obteniendo un historial del paciente, vamos obteniendo un historial de sus cirugías de las que hemos hecho, y hacemos una entrevista. Por ejemplo, vamos a hacer una entrevista que por primera vez presenta dolores múltiples.
Entonces iniciamos la entrevista médica para que nos permita agregar los síntomas y entonces decimos que tiene dolor de cabeza, fiebre alta, malestar, dolor abdominal, insomnio y se los agregamos ya con los síntomas y le agregamos que presenta náuseas. Agregar este síntoma automáticamente lo agregamos aquí, pero queda también guardado en nuestro ritual. Agregamos entonces una evaluación y es donde tenemos la idea. Vamos a verle agregamos este y este como evaluación y lo anexamos y le agregamos una nueva evaluación. Esta sí no se agrega en la base de datos. Y por último damos un diagnóstico. Y acuérdate lo que hicimos aquí de diagnóstico. Entonces ponemos estos dos diagnósticos y vamos a agregarle este otro. Y por último le damos entonces cómo lo vamos a medicar. Le vamos a poner penicilina. Le vamos a decir que sea cada 6 horas 2 cucharadas. 2 cucharadas por 6 días. Y en ayuna. Y le agregamos otro medicamento que es ampicilina y le agregamos cada 2 horas una pastilla por ponle 4 días o 4 semanas y en la cena. No, aquí en la cena. Bueno, vamos a darlo así para en el futuro le vamos a agregar otro tipo de. Entonces podemos, fíjate, vamos a agregarle exámenes vamos a ordenarle exámenes, vamos a una hemodiálisis y ahí automáticamente, fíjate, le agregó 11 exámenes y él ya tenía, como ya había hecho, pero tiene otras imágenes. Vamos entonces a agregarle una imagen y le vamos a agregar esta y le decimos que la imagen es imagen patógena y le vamos a decir que use, fíjate lo práctico del vocabulario, lo agregamos y lo grabamos. Vamos a agregarle otra imagen más. No importa, vamos a darlo hasta ahí. Entonces vamos ahora, fíjate, a ver los exámenes que le enviamos, que tiene el paciente. Aquí están los que le mandamos a hacer hoy, que son estos, y podemos entonces ver si podemos agregarle, podemos hacer esto y poner los valores 56, 45, 60 aquí, y podemos entonces agregarle que está realizado. Podemos entonces filtrarlos todos los que están realizados. Vamos a usar la calculadora para ver si queremos hacer algo con él y podemos agregarle esta. Aquí no la puse a funcionar porque la puse a funcionar acá. Bueno, aquí tenemos los datos del paciente. Podemos entonces agregarle, bueno, esto ya lo vimos. Podemos entonces agregarle, fíjate, yo le había agregado el peso y la altura. Puedo ordenarlo por peso, ordenarlo por clave, y ya están ordenados por altura y peso. Y puedo filtrarlo por altura. Aquí lo está filtrando por altura y lo puesto otra vez y lo puedo filtrar por peso. Y puedo hacer un gráfico de él, cómo se ha comportado el peso del paciente en un determinado tiempo. Lógicamente aquí está en un solo día, pero podemos ver cómo varía de acuerdo a las circunstancias. Podemos agregarle un nuevo peso, por ejemplo un valor de peso de 78 kilos, ¿verdad? Y vemos que ya se le agregó. Vamos a quitar esto. ¿Ves? Aquí está el 78 kilos. Podemos entonces agregar también una nueva clave, cintura. Vamos a agregarle, por decir algo, tumor.
El tumor, yo tengo esto tan mal, este está mal escrito hace rato. Sí. Tumor, ok. Bueno, un tumor, parece algo, y entonces en centímetros. Y lo agregamos. Y entonces podemos decir aquí que el tumor, vamos a agregar el... ¿Dónde está el tumor? Close, vamos a ver un momentico. Vamos a agregar. Aquí está el tumor. Entonces le decimos que en 56. Y lo vamos a agregar en 67. Y lo vamos a agregar en 71. Lo vamos a agregar en 77. Lo vamos a agregar en 60. O sea, lógicamente eso supongamos que son varios días. Y cerramos. Y si nosotros ordenamos, cancelamos, vamos a ver aquí. Todos. Vamos a buscar el tumor. Entonces lo filtramos y vemos todos los valores que damos y lo graficamos. Entonces fíjate cómo tenemos el gráfico del tumor. Si nosotros queremos ver la información de la... Pulsamos doble clic y vemos la información que tenemos y podemos imprimir esta vamos a ver aquí imprimimos. No, que dice, no hay un error, vamos a ver, no sabemos cuál es el error, vamos a ver. Entonces le decimos, podemos crear el informe. Y entonces todos los datos que hemos creado aparecen entonces acá. Con las figuras que hemos guardado. Ok. Podemos entonces crear un tratamiento que va a saldría de estas dos, ampicilina y el... Entonces fíjate, tenemos aquí está el medicamento penicilina, 4 veces al día, 2 cucharadas, 2 días por 6 días en ayuna, y lo que yo le coloqué. Y ¿qué más? Y las imágenes, que nada más entonces aparecerán las imágenes. Y básicamente esto es lo que hace el programa. Puede hacérsele muchas mejoras, ok, pueden mejorársele más. Podemos configurarle el tamaño para que suene cuando se considera una persona un niño, cuando se considera adulto, para efectos de las mediciones de los datos. El tamaño de las imágenes, como que podemos agregar nuestra propia foto y podemos agregar un logo y podemos modificar el nombre de nuestro médico. Todo lo único que tenemos que hacer es registrarnos, y lo que hacemos es copiar este dato, enviarlo a esta dirección, que es mi dirección, y yo les enviaré entonces el serial, y entonces ustedes tendrán me ayudan a mí y se ayudan ustedes, pues. Esto es básicamente entonces lo que hace el programa. Entonces cualquiera consulta, lo que tienen que escribirme a este correo electrónico y con gusto les respondo. También los datos a donde tienen que enviar el pago. Aspiro que el costo sea de unos $50, no sé. La idea es esta, pues. Nos vemos entonces.